Claro, tomar responsabilidad significa esto estoy sintiendo, esto me está pasando y en realidad mm, no ocurre tanto, es decir, lo que estoy sintiendo sobre todo depende de mí, no tanto de lo que pasa afuera, porque hay cosas que pasan afuera y a uno le producen tristeza y a otro le producen alegría. Ujú. Aunque sí que podríamos decir que hay cosas que tienden a producir dolor, las pérdidas, y hay cosas que tienden a producir alegría, pero nuestra manera de vivir las cosas es muy personal y también está en función de nuestra historia personal, porque digamos que hemos desarrollado un cierto carácter, una cierta manera de estar en el mundo. Por ejemplo, hay personas que tienen predisposición al sufrimiento o al victimismo, hay personas que tienen predisposición, qué sé yo, al enojo, al perfeccionismo, hay personas que tienen predisposición a huir del miedo y tiñen todo su mundo interior a través del filtro del miedo. Es decir, hay distintas modalidades, ¿no? Entonces, claro, necesitaríamos los recursos para mirar esto y poder desengancharnos de vivencias difíciles que nos atan a cosas del pasado. Y ahí, bueno, también, claro, una distinción que yo hago, que hacemos qué sé yo, en los sentimientos, es que, claro, también hay distintos, hay sentimientos que yo los llamo primarios, que son los sentimientos que están bastante ajustados a la realidad. Es decir, tú dices, me presentas como un joyero de almas, y esto a mí me produce como una ternura y una conmoción, una alegría muy, muy tierna. Yo creo que esto es ajustado a la realidad, yo qué sé. Si tú me hubieras dicho, qué sé yo, joyero de almas, si hubiera sentido, qué sé yo, enfado, seguramente tendría que revisar qué me pasa a mí con las cosas bonitas que me dicen, por qué no las puedo dejar entrar, por qué me enfadan, y entonces puedo ir a lo mejor a mi historia y encontrar que cuando mi madre me decía cosas elogiosas, en realidad yo no me la creía porque las decía para quitárseme de encima, por ejemplo, ¿no? Y entonces uno puede ver la cadena de fabricaciones que están detrás de una emoción. Pero en principio los sentimientos primarios serían ajustados a la realidad, pero luego tenemos los secundarios. Los secundarios son los que están ajustados a mi historia, no a la realidad del momento. Es decir, sería un sentimiento secundario si tú me dices joyero de almas y yo lo vivo como, qué sé yo, con enfado, que es lo que me pasaba con mi madre. Entonces yo tengo una posición de desconfianza, entonces los sentimientos secundarios miran al pasado. Claro, esto es difícil porque ahí hay que trabajar esto. ¿Cómo se construyeron? ¿Qué espacio tienen ahí? ¿De dónde viene esta manera de mirar la realidad que me lleva a ciertos sentimientos que no están ajustados? ¿Qué sé yo? A veces, claro, me deja la pareja, por ejemplo, y tengo una depresión por 10 años. Es excesivo. Es decir, uno puede sentir tristeza, va a ser difícil, hay que acompañar los sentimientos, pero cuando se trata de que estamos enganchados a un sentimiento, también hay que preguntarse, o yo pregunto, ¿quién dentro de mí mantiene esta tendencia, este enganche, esta atadura que me impide estar más libre para el momento presente, ¿no? Luego también, yo en constelaciones sobre todo, eh, a veces usamos el término de sentimientos adoptados. El sentimiento, esto es muy extraño y para mí es importante en mi manera de entender las cosas porque me he encontrado con personas que tienen sentimientos que son como si los poseyeran, un enojo y siempre están enfadados y todo les enfada y qué sé yo, tienen mucha tristeza y no saben por qué, o tienen miedo y no saben por qué, qué sé yo, y entonces hay que preguntarse, ¿será que esto es un sentimiento transferido o adoptado y que fue un sentimiento que tenía sentido para mi padre o para mi abuelo o para mi madre o para lo que fuera? Y yo lo he adoptado del sistema, es como si fuera una adherencia. Por ejemplo, sí, hace un tiempo trabajaba con una mujer, esto lo he explicado mucho, y esta mujer decía que tenía pánico, tenía 50 y pico de años. Entonces yo le pregunté, bueno, pánico es un sentimiento y un sentimiento, si uno le pone la palabra pánico a algo, es un sentimiento muy devastador. Sentir pánico es sentirse muy amenazado.
Yo le pregunté, ¿pero cómo lo experimentas el pánico? Y en el cuerpo. Y ella me dijo, también fíjate que cómo construimos las cosas cada persona, porque esta mujer dijo que lo sentía. Yo habría pensado, pánico, pues será que se le aprieta el estómago, que el pecho se contrae, que siente tensión en la musculatura, no, ella dijo que sentía pinchazos en todo el cuerpo. Se experimentaba el pánico como pinchazos en todo el cuerpo y luego, investigando, ella nunca había hecho la conexión con que su padre, que era alemán, había estado en el frente ruso, estuvo ahí unos años también, y cuando regresó tenía muchas heridas en el cuerpo de esquirlas de granada, de De bombas. metralla. Claro, entonces esto de metralla, entonces sí, ya sé que esto es un poco extraño, pero a veces también vivimos sentimientos que parecería que tuvieron tanto impacto en nuestro sistema familiar que se nos adhieren. Por ejemplo, un ejemplo muy común de estos sentimientos es, que sé yo, lo digo porque es una dinámica bastante común, mujeres que tienen mucho enfado con el hombre, con su pareja, mucho enfado con su pareja, y ellas mismas sufren mucho porque dicen, pero yo, ¿por qué estoy tan enfadado? Si tengo un buen compañero, si me quiere, si me respeta, pero yo tengo un enfado que no sé de dónde viene, ¿no? Entonces miras atrás y te encuentras con una abuela que el abuelo la trató muy mal y ahí tuvo que reprimir su enfado o no pudo hacer espacio a este enfado. Entonces estos sentimientos, pues claro, también a veces hay que mirar a fondo ahí porque uno está tomado por estos sentimientos y son muy devastadores porque tienen muy poca conexión con la realidad. Que si yo, por ejemplo, recuerdo a una mujer que decía, es que mi marido tiene una paciencia conmigo, me quiere, yo, yo tendría que estar diciendo gracias, 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 y no obstante, estoy siempre enfadada con él. Entonces, claro, mucho sufrimiento para esta mujer, ¿no? Y luego también, bueno, y luego y Hellinger hablaba de un tipo de sentimientos que estos son como grandes regalos, él los llamaba metasentimientos. Y metasentimientos ya casi no son sentimientos, son estados interiores. Estado de ecuanimidad, de serenidad, de paz, de alegría, son como atmósferas emocionales, ¿no? Entonces, bueno, claro, a veces se nos enganchan algunas emociones por cosas que nos han pasado bueno, hay que trabajarlo un poquito para entender. Yo creo que hay sentimientos a los que nos tenemos que rendir, porque justamente rendirnos a estos sentimientos nos permite atravesarlos y que aparezca otra cosa. Por ejemplo, a veces sentimos mucha rabia y no queremos sentirla, y solo cuando entramos profundamente en la rabia, entonces se transforma. A veces, por eso tiene un valor transformador también, ¿no? De rendirse a esta vivencia, de hacerle espacio, pero con los sentimientos adoptados, adheridos, transferidos, es que es como un pozo sin fondo para algunas personas, sufren mucho. Entonces, bueno, por un lado, es decir, yo creo que entender de que este sentimiento, en cierto modo, lo vivo yo, pero no me pertenece a mí. Tener esta comprensión, tener esta comprensión. Es decir, pongo otro ejemplo, sí, no sé si esto es interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo el caso de un hombre que nunca se había enamorado de una mujer y era un tío extraordinario, extraordinario, pero sufría mucho porque nunca se había enamorado de una mujer. Entonces, en el trabajo lo que sucedía era que el padre había perdido a su primera mujer a los pocos meses del matrimonio, luego se había casado con la madre de este chico, pero en el trabajo, claro, el padre reprimía la profunda pena y tristeza de haber perdido a su primera mujer, como si no pudieran abrirse a esto, y esta pena y esta tristeza, en cierto modo, se alojaba en el hijo y él tenía terror de enamorarse porque esto le ponía en riesgo de vivir una tristeza tan profunda como la que había vivido su padre. Entonces, qué sé yo, entender que hay sentimientos que son del padre y sentimientos que son del abuelo, y cada quien lo suyo, podríamos decir, y poder dejar con el César lo que es de César, con Dios lo que es de Dios y con el abuelo lo que es del abuelo, ¿no? Pero así que sería, en este caso, sería, bueno, rendirse y al mismo tiempo tener la humildad para dejar comprender que estos sentimientos pertenecen a otras personas
y que no hay que llevarlos en nombre de otras personas aunque se las quiera, ¿no? Incluso a veces sin haberlas conocido ni siquiera, ¿eh?